Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Agustina Coach, soy decodificadora bioemocional, especialista en salud intestinal. Y hoy me gustaría que empecemos a hablar un poquito más sobre el inconsciente y cómo el inconsciente hace estas interpretaciones simbólicas y cómo podemos hacer para usar esta interpretación simbólica para empezar a entender el síntoma. El inconsciente interpreta todo simbólicamente básicamente porque la forma más primitiva del inconsciente está en el cerebro reptiliano, ¿sí? Es la primera parte que se desarrolla en el cerebro, después se van formando como diferentes capas del mesodermo, el endodermo, toda la corteza prefrontal, toda la corteza más alta y más superficial que tenemos es la que nos hace más humanos, es la que tiene las funciones y las interpretaciones más conscientes y más humanas. Más cerca del tallo cerebral es donde están las funciones que son más primitivas, más básicas, más reactivas y mucho más inconscientes. Y toda esta interpretación simbólica que hace el inconsciente, que rige el cuerpo, porque todas las funciones del cuerpo son regidas por las funciones inconscientes. Si bien conscientemente yo puedo decidir levantar la mano y la levanto, la mayoría de las funciones físicas están regidas por la actividad inconsciente, parpadear, respirar, las pulsaciones del corazón, las secreciones, la mayoría de las funciones del cuerpo están regidas por el inconsciente. Entonces podemos decir que el inconsciente y el cuerpo son uno. Y acá viene la importancia de toda la experiencia somática y el impacto que tiene en nuestro ánimo y en la forma en la que nos desarrollamos en el día a día. Por eso generalmente uno puede mentalmente tener la intención de cambiar el estado de ánimo y el estado de ánimo definitivamente es una decisión, pero muchas veces no sabemos cómo y una herramienta muy importante que tenemos es modificar la postura corporal o hacer alguna actividad con el cuerpo. Por ejemplo, respirar profundo, hacer las respiraciones vagales, que yo en otro video les dejé una respiración para hacer de inspirar por nariz en 4 tiempos, retener en 4 tiempos y exhalar por boca en 6 tiempos, 8 tiempos, 10 tiempos, cada vez más largo, hace que se active el nervio vago. Ya el hecho de estar haciendo una respiración profunda con la intención de hinchar el estómago, de llevar el aire a la panza, como quien dice, empieza a masajear todos los órganos y relaja el cuerpo. O sea, es una actividad, yo estoy involucrando el cuerpo para cambiar mi estado anímico, eso baja la cabeza. Otra cosa que yo puedo hacer es, por ejemplo, tomar esta postura, la postura del superhéroe que le dicen, y mirar hacia arriba, echar los hombros hacia atrás. Generalmente una persona cuando está triste, cuando está cabizbaja, suele tener esta postura, y de hecho estar todo el tiempo con el celular en esta postura nos lleva a estar en estados de desasosiego, de depresión, de tristeza, de vacío. Entonces, lo más recomendable es, no sé, poner el teléfono en otra postura o quizás un trípode para poner el teléfono y usarlo en otra posición que te obligue o que te empuje a estar en una posición más erguida. Y eso también es la importancia de hacer actividad física. Cuando uno hace actividad física, no solamente está el hecho de que los mismos músculos en esa actividad empiezan a segregar hormonas que te generan buen humor, también está que empezás a trabajar toda la musculatura que va a modificar tu postura a lo largo del día. Y de hecho se han hecho estudios, por ejemplo, de reclutas en la cárcel, donde se les muestra diferentes videos y a diferentes a diferentes reclusos se les pregunta a quién atacarían. Y generalmente son personas con la misma postura física, la típica persona que está con gorrita y como un poco tapado, es una persona que de alguna manera se nota que está anímicamente deprimido y esa persona es más fácil tomar el control emocional de esa persona. Si uno está más erguido, si uno estira, de hecho esto es una herramienta que yo uso muchas veces en la consulta, tirar los hombros para atrás, mirar hacia arriba, esa simple postura, si uno está emocionado, si uno está triste, esa simple postura corta la emoción. Y esta es una de las razones también por las que se dice que cuando uno se está bañando tiene buenas ideas. Porque cuando uno se está bañando está en esta postura. Esta es una postura como de poder, de relajación. Incluso pueden hacer eso, pensar en algo que quieran conseguir y ponerse en esta postura y proyectarlo hacia arriba. Eso va a cambiar completamente la fisiología del cuerpo, va a generar diferentes hormonas y va a predisponer la mente a un estado, la mente y a todo el cuerpo a un estado anímico en particular. Hay otros estudios que se han hecho, por ejemplo, que hacen a personas ponerse un lápiz acá
entre la boca y la nariz y lo hacen sostener el lápiz. Yo no tengo un lápiz acá cerca. Y para poder sostenerlo, de alguna manera hay muchos que tienen que fluir el entrecejo para poder sostenerlo. Entonces les ponen unas viñetas de un chiste y la mayoría de las personas dicen que no les resultó tan gracioso el chiste, y por el contrario, les hacen tener el lápiz entre los dientes en postura de sonrisa y les muestran las mismas viñetas a otro grupo y la mayoría encontraron el chiste mucho más gracioso. Y estos son estudios que demuestran cómo diferentes posturas corporales determinan nuestro estado anímico. Lo mismo pasa con la temperatura, con las luces. Nuestro ambiente determina y nuestra postura va a determinar nuestro estado de ánimo. Y eso también es la función que tiene muchas veces la música, que se usa la música para cambiar el estado anímico. Y la típica que cuando uno está un poco triste usamos música triste y cuando estamos alegres queremos acompañar el estado anímico. Podemos hacerlo al revés también. Si llevamos un tiempo tristes o llevamos un tiempo en malestar, poner música alegre para poder cambiar nuestro estado anímico nos va a servir. Ahora, acá hay algo importante con esto que acabo de decir de las emociones, porque suele haber confusión. Es muy importante reconocer las emociones, precisamente para que sea más rápido el proceso de cambiar de emoción. Si yo niego la emoción más tiempo va a estar dando vueltas en el cuerpo. Hay un dicho que dice, cuanto más resistes, persiste. Si yo niego la emoción se va a hacer más grande, porque es más energía la que yo necesito para evitarla. Entonces es muy importante, si estoy atravesando una emoción, darle el tiempo al cuerpo de poder sentir la emoción. La emoción generalmente da sensaciones físicas, llevar la atención, poder tener registro físico y corporal de en qué lugar del cuerpo yo estoy sintiendo esa emoción, poder llevar la atención a ese lugar del cuerpo y decir, me siento triste, me siento enojado, tengo bronca, me siento decepcionado. Incluso dar una explicación un poco más compleja de dónde viene y por qué viene esa emoción. Es importante darle al cuerpo la atención. Ahora, obviamente la emoción tiene un tiempo y el tiempo de sentirla tiene un espacio. Pasado ese espacio es necesario que nosotros podamos cambiar el estado anímico, y a veces la cabeza es como que se engancha con el drama y lo empieza a hacer más grande y lo empieza a alimentar y podemos llegar a estar regodeándonos en el malestar mucho tiempo. Es importante aprender a salir de ahí y para eso están todas estas herramientas. Hacer actividad física, poner una buena música, poner luces más, quizás más blancas, cambiar la postura corporal, hacer algo para oxigenarnos, quizás bailar un poco, estirar los hombros para atrás, mirar para arriba. Todo esto nos va a hacer sentir mejor. Ahora, desde la parte reptiliana, desde la parte más básica de nuestro tallo cerebral, en nuestros inicios como reptiles y como animales que no tienen diálogo, que no tienen palabras, que no tienen comunicación consciente, toda la comunicación es a través de símbolos, y a través de estos símbolos también la biología y la naturaleza se va adaptando. Un ejemplo muy simple es, por ejemplo, las mariposas que tienen ojos dibujados en sus alas. ¿Para qué una mariposa tiene ojos dibujados en sus alas? Y para estar posada en un árbol y que un pájaro desde otro árbol diga, esos ojos son de un pájaro tan grande como yo. Entonces no se va a acercar a ese árbol porque ahí hay un pájaro. Y ese es el territorio del otro pájaro. En cambio, si el pájaro se da cuenta de que son las alas de una mariposa, probablemente se acerque y se la coma. Entonces, para esto, simbólicamente, la mariposa se dibuja ojos en las alas. Y así la naturaleza va adaptando los símbolos, y a través de esa simbología, para poder conseguir alimento y para poder defender la vida, va adaptando el cuerpo de los organismos, precisamente para defenderse y para poder obtener alimento. Esa es la función del inconsciente, que a través de la interpretación de los símbolos adapta fisiológicamente el cuerpo para poder tener vida y para poder obtener alimento. Y eso es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando desarrolla determinadas enfermedades, porque el cuerpo está interpretando de que hay una amenaza y te quiere defender de esa amenaza, o está entendiendo que hay una escasez y te estás preparando para esa situación de escasez. Entonces el cuerpo reacciona a lo que interpreta simbólicamente y se modifica. Y esta es la razón por la cual también es tan importante el estado anímico, porque si nosotros constantemente estamos con un estado anímico negativo, estamos constantemente con un estado anímico de alerta,
de tensión, de estrés, nuestro cuerpo empieza a interpretar que tiene que modificarse para poder defenderte de una amenaza percibida probablemente desde el inconsciente. Haya cosas que puedas vos tomar conciencia e interpretar desde tu consciente, pero la mayoría son inconscientes. El tema de estar mirando las noticias y estar preocupado y decir qué injusticia, cómo puede pasar esto en el mundo y amargarte y después llegar al trabajo y contárselo a tus compañeros de trabajo, ir en el ascensor y contárselo al del ascensor y después estar en el kiosco y contárselo y recrear esa sensación una y otra vez, esa sensación de angustia que conscientemente no existe, pero inconscientemente vos en tu mente y en tu cuerpo estás recreando esa sensación y esa emoción de constante agobio, de constante preocupación, de constante amenaza. Eventualmente todas esas hormonas que vas generando, segregando, alimentando, empiezan a modificar tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo tiene un montón de información, tiene una biblioteca de genes para activar y desactivar, y según cómo sea el entorno, la interpretación del entorno, vos interpretando el entorno en el que vivís, pero también las células, el entorno en el que viven. O sea, vos al interpretar tu entorno como un espacio seguro y relajado, vas a generar ciertas hormonas, y tus células entonces van a estar interpretando el entorno a partir de las hormonas que tienen alrededor. Si son hormonas de oxitocina, si que tengo mucho oxígeno, y si tengo un ambiente alcalino, la hormona va a estar muy contenta. Pero si no hay oxígeno, si hay cortisol, si está ácido, y la hormona va a interpretar que tiene que desarrollar determinados genes que te defiendan. Entonces, a partir de ahí se empiezan a activar genes de la enfermedad. Y esta es la razón por la cual muchas veces personas que tienen información genética de cáncer, por ejemplo, o de determinadas enfermedades degenerativas y están expuestas a ambientes incluso de contaminación o malos alimentos, de pronto personas con estas mismas características, unos se enferman y desarrollan una enfermedad y otros no. Y tiene que ver en gran parte por toda esta interpretación inconsciente simbólica de lo que está pasando a tu alrededor. Bien, dicho esto, hay algo que es muy útil, que es el diccionario de decodificación bioemocional. Hay un diccionario que es excelente, que es de Enrique Burón, que lo pueden conseguir en cualquier librería, pero si no pudieran acceder a ese diccionario, que aparte es bastante específico también, pueden acceder a cualquier diccionario gratuito. Si ustedes buscan en internet van a conseguir PDFs de diccionarios. De hecho, el que a mí más me gusta, el que yo más utilizo, es un diccionario gratuito que conseguí en la web. Y me gusta porque Burón es bastante completo y a veces bastante técnico. Y este otro diccionario que yo conseguí es como mucho más simple, más sencillo y más ameno. Obviamente, ustedes a partir de la descripción del síntoma que dice, van a tener una interpretación bastante superficial. Después hay que aprender a entender y adaptar tu historia y la interpretación que vos tenés de tu historia a cómo se termina desarrollando ese síntoma. Por eso muchas veces hay gente que va a leer el diccionario y dice, no, nada que ver. Y es lo importante también de acceder a un especialista, a personas que estudian o que nos gusta y que tenemos facilidad para interpretar la simbología detrás de los síntomas. De hecho, todo lo que tiene que ver con síntomas intestinales, el diccionario de decodificación lo que dice que devienen de situaciones de injusticias, de guarradas sucedidas en la vida de la persona. Guarradas entendidas como situaciones de mierda o estafas donde alguien te... Entonces vamos al intestino, que es precisamente donde se guardan todos los desechos, todas las situaciones de ese estilo. Pero después hay que empezar a entender que, o sea, cuál es la función del intestino, qué hace el intestino y qué es lo que está pasando en la disfunción del intestino que está generando el síntoma. A partir de ahí podemos empezar a interpretar cuáles son las situaciones de la vida y a veces nosotros usamos determinadas palabras y determinados dichos coloquiales y que los tenemos completamente asumidos. Y de pronto alguien que se dedica a esto está con el oído como agudo, es como, dijo esta palabra, esto es llamativo, esto es llamativo. Y por ahí, para cualquier hijo de vecino no es llamativo, eso es normal y eso es cotidiano. Pero para alguien que está estudiando simbólicamente qué es lo que está haciendo el cuerpo, qué está interpretando el cuerpo para generar esta situación, es importante. A veces son como pequeños comentarios o formas de describir una situación, una relación, un hecho en la vida. A veces usamos palabras muy particulares que terminan definiendo cómo el cuerpo reacciona después. Probablemente una persona con problemas intestinales realmente sienta
y depende la agudeza y la gravedad del síntoma. Yo he conocido, por ejemplo, muchas mujeres con pólipos con la sensación de que la vida es injusta y injusticias muy grandes. Va a depender también si los pólipos están en el colo ascendente, transversal o descendente, y o sea que sufren injusticias o con alguien de autoridad, con un colateral o con alguien subordinado, pero más allá de la situación conflictiva con otro, hay como una sensación profunda de que la vida es injusta y hay una bronca grande con la vida en general. Pues personas, por ejemplo, que tienen colitis ulcerosa, generalmente son personas que han sufrido situaciones me da cosa por ahí decir estas palabras, después les voy a mutear porque por ahí me banean el canal. Y son situaciones graves, vividas con mucha bronca, con mucha sensación de suciedad y sobre todo con la sensación de impotencia de que no pueden hacer nada. Y esto es importante porque en la medida en que la persona se puede defender y puede hacer algo, el pedazo que se tiene que tragar no llega hasta el intestino. Entonces es muy probable que esté desarrollando síntomas en otra parte del intestino, o dependiendo cómo lo viva la persona, quizás la persona no lo vive con impotencia, porque como sabe que puede hacer algo, pero sí sigue siendo una injusticia y algo a lo que no quiere ceder, y termina desarrollando un problema en las rodillas. Entonces es un tema de autoridad y es un tema de no ceder ante una situación abusiva, ¿no? Es como, depende cómo la persona interpreta la situación, es el tipo de síntomas que va a terminar teniendo. Y también según qué cosas le dispara a la persona. Por eso hay partes del cuerpo que están relacionadas con diferentes partes del cerebro. Esto también ya lo estudiaba la medicina china con todo el tema de los meridianos energéticos, que en realidad son los meridianos nerviosos, que con el tiempo se han ido estudiando el tema de la electricidad nerviosa a través del cuerpo, y se ha podido comprobar que el tema de la acupuntura, que los puntos de estímulos que usa la medicina china son reales, o sea que están usando los meridianos de cómo se traslada la energía a través de los nervios a lo largo del cuerpo. La medicina china ya decía que hay diferentes partes del cerebro que están relacionadas con diferentes órganos. De hecho, el tema de la reflexología, de estimular diferentes puntos en el pie, estás estimulando diferentes órganos, como los nervios empiezan en la cabeza, van conectando todo el cuerpo y cómo lo estimulan. Después, Hammer, con las tomografías computadas, empezó a comprobar cómo se veía el estímulo, se veían movimientos cerebrales según el órgano que estaba afectado y según las emociones. Y empezó a hacer esta relación más comprobada a través de la tomografía computada, algo que ya los chinos ya tenían teoría de que según qué emociones, qué órganos iban a reaccionar a qué determinadas emociones. Pero también va a depender un poco de cómo lo viva la persona, porque quizás hay una situación de escasez de comida, pero para una persona puede ser una cuestión de vida o muerte, tallo cerebral, y para otra, y le va a terminar generando un tema en el estómago, y para otra persona quizás es un tema de imagen que no quiere que se le vea, que no tiene, y es algo de la corteza prefrontal, y es algo más humano, más de cómo me ven, cómo me proyecto en la manada, y quizás termina teniendo, no sé, una erupción en la piel. Y por ahí la situación es la misma, pero según cómo emocionalmente la persona lo vive, va a estar afectando a una parte diferente del cerebro y por lo tanto a una parte diferente del cuerpo también. Y todo lo que tiene que ver con el tallo cerebral tiene que ver con situaciones de vida o muerte. Todo lo que tiene que ver con el mesodermo antiguo, que es una parte más mamífera del cerebro, va a estar hablando de situaciones de protección, de cómo yo puedo proteger el territorio y cómo puedo proteger a la manada, no tanto de conseguir el alimento y sobrevivir, sino más de protección con los míos y el lugar. Después está el mesodermo moderno, que tiene ya un poco más que ver en cómo yo soy útil dentro del grupo de la manada, y toda la parte que tiene que ver con la corteza prefrontal tiene mucho más que ver con mi proyección, la proyección de mi imagen en la manada. Y es mucho más consciente, o sea, es muy probable que si una persona le preguntas sobre ese tipo de situaciones tenga más registro de en qué momento siente eso, cómo lo proyecta y cómo va distorsionando la realidad según cómo vive las situaciones. Pero en cambio cosas más de tallo cerebral, como este miedo a morirse de hambre, es mucho más inconsciente. Es como te puede decir sí tengo conflictos con, pero quizás no puedas llegar a palpar de forma tan consciente el instinto de supervivencia que se activa en el cuerpo, y probablemente tenga que ver con historias transgeneracionales. Cuanto más de tallo cerebral es el síntoma, estamos hablando de situaciones
más antiguos también. O sea, es muy probable que sean cuestiones que se van a resolver, a descubrir o a generar el momento eureka cuando estamos trabajando todo lo que tiene que ver con los ancestros. Bueno, espero que haya sido claro. Si tienen dudas sobre algún síntoma, me dejan sus preguntas acá en comentarios. Si quieren, vayan, busquen el diccionario de codificación bioemocional, vean ese síntoma de esa persona querida o ese síntoma que tienen ustedes, fíjense qué dice el diccionario y si quieren saber un poquito más, me lo dejan en comentarios y quizás después les hago un video sobre las preguntas que me hagan. Y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho.